¿Y si el monstruo no estuviera afuera, sino dentro de ti? Esa es la pregunta que hoy vamos a dejar rebotando en tu cabeza. Quizás estés acostumbrado a identificar al narcisista como alguien distante, manipulador, incluso cruel. Pero, ¿y si el narcisista no se reconoce por su arrogancia, sino por su fragilidad disfrazada de virtud? ¿Y si el ego más peligroso es el que se oculta tras palabras sabias y gestos nobles? Hoy no se trata de señalar a nadie. Se trata de mirarnos. Porque esta reflexión va a incomodar, y si lo hace, es porque toca algo real. Hoy, el estoicismo se convierte en un espejo. Y lo que vas a ver en él, podría no gustarte. Comencemos por mirar de frente algo que cuesta admitir. El narcisismo no siempre se presenta con un espejo en la mano ni con discursos grandilocuentes. A veces se esconde en nuestros silencios, en la forma en que nos sentimos especiales por sufrir más, o en cómo creemos que somos más sabios solo por leer libros de filosofía. El narcisismo moderno es como un líquido, se adapta a cualquier forma. Puede filtrarse en la espiritualidad, en la autoayuda, incluso en la humildad aparente. Es esa voz que susurra, tú sí estás despierto, ellos no. Es la tentación de creer que el crecimiento personal nos coloca en un peldaño moral superior. Y lo más inquietante es que este narcisismo no se nota, no se exhibe. Se camufla con una sonrisa paciente, con frases como yo ya pasé por ahí, o con consejos no pedidos que más que ayudar, validan nuestra superioridad encubierta. Se alimenta de nuestra necesidad de diferenciarnos, de no ser como los demás. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su época, escribía en sus meditaciones, no te gloríes por tus acciones virtuosas. La uva no dice, mira qué dulce soy. En eso radica la paradoja. Cuanto más genuina es la virtud, menos necesidad tiene de ser mostrada. Quizás la forma más sutil de narcisismo sea esa necesidad de ser vistos como sabios, equilibrados, despiertos. Quizás el narcisismo más peligroso no es el del que se ama en exceso, sino el del que ha aprendido a esconder su ego bajo capas de conciencia. Entonces, respira hondo. Y observa con valentía, ¿cuántas de tus virtudes podrían tener una doble cara? ¿Cuántas veces te has sentido más valioso por pensar distinto, por sentir más hondo, por saber más? ¿Cuántas veces has confundido tu deseo de ayudar con tu necesidad de ser necesario? El verdadero camino estoico comienza cuando dejamos de señalar a los demás, y comenzamos a cuestionar nuestras propias intenciones por desmontar la idea clásica del narcisismo. No se trata solo del que se mira al espejo con vanidad. El nuevo narcisismo es sutil, sofisticado, incluso respetado socialmente. Puede esconderse tras una sonrisa humilde, una ayuda desinteresada, o una cita de Marco Aurelio compartida en redes sociales. El nuevo narcisismo no se impone, seduce. No grita, insinúa. No se exhibe, se disfraza de virtud. Epicteto decía, es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Y ahí yace el corazón de este problema. El narcisista encubierto no puede cambiar porque ya se cree iluminado. Practicar la virtud puede convertirse en el escenario perfecto para que el ego actúe con disfraz nuevo. Imagina que adoptas la autodisciplina, te levantas a las 5 de la mañana, haces ejercicio, meditas, comes sano, lees filosofía y te sientes bien. ¿Pero qué es lo que realmente te hace sentir bien? ¿El crecimiento personal o la imagen de ti mismo que estás cultivando? Hay una trampa sutil en el esfuerzo constante por ser mejor. La obsesión por la mejora puede no ser más que una competencia silenciosa contra un enemigo invisible, el tú de ayer, que nunca deja de exigirte más. Y mientras aparentas serenidad, dentro se cuece una guerra de control. Porque cuando el estoicismo se vuelve una armadura para no sentir, para no equivocarse, para ser siempre fuerte, ya no es virtud. Es personaje. Piensa en cuántas veces te has sentido superior por no reaccionar, por mantener la calma. ¿Realmente estabas en paz o solo evitabas mostrar debilidad? ¿Era templanza o miedo a romper la imagen que has construido de ti mismo como alguien equilibrado? El ego puede habitar en la disciplina cuando ésta deja de ser una herramienta para vivir mejor y se convierte en un pedestal desde el cual juzgar a otros y a ti mismo. Mira lo controlado que soy, lo mucho que medito, lo poco que me dejo llevar por las emociones. ¿De verdad no te dejas llevar por las emociones, o simplemente las reprimes para no manchar tu personaje estoico? Séneca nos advertía que la vida pasa mientras vacilamos. Y muchas veces, esa vacilación no es falta de acción, sino exceso de perfeccionismo.
No avanzamos porque estamos ocupados puliendo nuestra imagen, midiendo cada paso para no fallar, para no mostrarnos humanos. La virtud no es una performance. No necesita testigos, ni aplausos, ni publicaciones en redes. La verdadera disciplina no es rígida, es libre. No se impone como una coraza, se elige como un camino. Porque ser estoico no es ser perfecto. Es ser honesto. Y a veces, la honestidad más radical es admitir que estás usando tu supuesta evolución para no enfrentar tus sombras. Que tu paz es control. Que tu sabiduría es miedo. Que tu disciplina es ego vestido de blanco. Imagínate practicando la templanza, la autodisciplina, la serenidad. Aplausos internos. Te sientes en control. Pero, ¿estás siendo disciplinado o simplemente alimentando tu ego con una imagen de ti mismo como elevado? ¿Estás cultivando la virtud o construyendo un personaje? Séneca nos advertía: mientras se pierde el tiempo en vacilar, la vida pasa corriendo. Cada vez que pospones el enfrentarte contigo mismo, cada vez que te excusas en la filosofía para evitar mirar tus sombras, estás dejando que ese narcisismo crezca, sin control, como una hiedra silenciosa. Hay una forma de narcisismo que no se manifiesta con grandilocuencia, sino con susurros de tristeza, con silencios prolongados y miradas que claman comprensión. No se impone desde la superioridad, sino desde la herida. Es el victimismo. Y sí, aunque cueste admitirlo, puede ser otra máscara del ego. Imagina por un momento a alguien que ha sufrido de verdad y que en lugar de transformar ese sufrimiento en sabiduría, lo convierte en identidad. Ya no es una persona que experimentó dolor. Es el que más ha sufrido. Y desde ese pedestal emocional, exige cuidado, exige atención, exige razón. No desde la prepotencia, sino desde la pena. Este tipo de narcisismo no dice: mírame, soy grandioso. Dice: mírame, soy el más herido. Pero el efecto es el mismo: colocar el yo en el centro de la narrativa, hacer del dolor un argumento de autoridad moral. Quizás te ha pasado. Quizás lo haces sin notarlo. Te cuento un secreto: todos sufrimos. Todos hemos sentido el abandono, la pérdida, la traición, el miedo. Pero hay una línea muy fina entre reconocer tu dolor y convertirlo en una excusa permanente para no actuar, para no cambiar, para no evolucionar. Porque sí, es más cómodo aferrarse a la herida que asumir que, pese al dolor, sigue siendo responsable de tu vida. Es más fácil decir no puedo porque me lastimaron, que decir me lastimaron y aún así elijo sanar. La trampa del victimismo es que te da poder, disfrazado de fragilidad. Es una forma de control. Controlas la narrativa, controlas las expectativas, incluso controlas a los demás. Si te contradicen, están siendo crueles. Si no te validan, son insensibles. Si te piden que te hagas cargo, son abusivos. ¿Te suena? Es duro, lo sé. Porque a veces el dolor es real. Pero el estoico sabe que el dolor no justifica el estancamiento. Que el sufrimiento no es una medalla. Que vivir dolido no es una virtud. Epicteto, que fue esclavo antes de ser filósofo, no escribió desde un sillón cómodo. Escribía con cicatrices en la espalda. Y aún así decía: no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. No negaba el dolor. Lo trascendía. ¿Puedes decir lo mismo de ti? ¿Estás usando tu historia como una excusa o como una plataforma para crecer? Hazte estas preguntas con honestidad. ¿Cuántas veces te has sentido especial por lo que sufriste? ¿Cuántas veces te has negado a perdonar porque el rencor te hacía sentir fuerte? ¿Cuántas veces esperaste que los demás caminaran con cuidado a tu alrededor porque tú estabas herido? Y quizás lo más incómodo de todo, ¿cuántas veces te negaste a sanar, porque sanar te quitaba un rol que te daba identidad? Ser víctima es válido. Pero quedarte ahí eternamente, no lo es. El estoicismo no te pide que niegues lo que viviste. Te pide que lo uses. Que tomes tus ruinas y construyas un templo. Que no esperes justicia para moverte, ni comprensión para actuar. Que asumas que, aunque no fuiste responsable de lo que te hicieron, sí eres responsable de lo que haces con eso. Porque hay algo que el ego no soporta: la responsabilidad radical. Ese momento en que dejas de esperar que los demás cambien, que el pasado se repare, que el mundo te compense, y decides avanzar, con lo que tienes, desde donde estás. Esa es la diferencia entre el que sufre y el que se victimiza.
El primero transforma. El segundo repite. Así que te dejo con una última imagen. Imagina que estás en medio de una tormenta. Tienes dos opciones: arrodillarte y pedir piedad, o caminar empapado, pero con los ojos abiertos. El estoico no es el que niega la tormenta. Es el que decide no quedarse en el suelo. No hay nada más peligroso que una virtud mal entendida. Porque cuando el vicio se disfraza de virtud, se vuelve invisible. Se cuela por la rendija del autoengaño y empieza a pudrirnos desde dentro, mientras seguimos creyendo que estamos creciendo, que somos mejores, que estamos más evolucionados. ¿Y si tu paciencia no fuera más que indiferencia disfrazada? Esa calma impasible que muestras ante el conflicto, ¿es realmente fruto de una mente en paz o de un corazón cerrado que ya no quiere involucrarse? ¿Es sabiduría o frialdad? Porque hay una gran diferencia entre mantener la compostura y simplemente no sentir. El estoico no es de piedra, siente profundamente, pero elige no reaccionar con violencia. ¿Y si tu sabiduría fuera solo vanidad intelectual? Ese hábito de leer filosofía, de citar a Séneca o a Epicteto, de lanzar frases profundas en medio de conversaciones triviales, ¿de verdad lo haces para entender la vida, o solo para sentirte superior a quienes aún no descubren ese camino? Porque no hay nada más irónico que usar la filosofía, que nació para domar el ego, como herramienta para inflarlo. ¿Y si tu generosidad escondiera una necesidad desesperada de aprobación? Sí, das mucho. Tiempo, atención, incluso dinero. Pero, ¿esperas algo a cambio? ¿Una sonrisa? ¿Un gracias? ¿Admiración? ¿Amor? ¿Reconocimiento? Porque si das esperando algo, aunque no lo digas, aunque lo ocultes incluso de ti mismo, no estás dando, estás negociando. Y cuando el otro no responde como esperas, te duele. No por injusticia, sino porque tu ego no fue alimentado como quería. Es fácil perderse en el espejismo de las virtudes. Más aún cuando vivimos en un mundo que premia la apariencia por encima de la sustancia. Hoy, con un par de frases bien dichas y una pose de serenidad, ya puedes parecer sabio. Pero el sabio verdadero no busca parecer nada. Solo busca entenderse y corregirse. Marco Aurelio lo vio claro: el orgullo se alimenta de comparaciones. Y cuando no puedes superar a otros, intentas rebajarlos. ¿Y qué otra cosa hacemos muchas veces cuando, desde nuestro trono interior, juzgamos en silencio a quien aún no ha despertado, a quien no ha leído los clásicos, a quien no practica el desapego? Qué fácil es caer en la trampa de creerse mejor, solo porque hemos memorizado frases de gente que realmente vivió esas virtudes. Cuánta soberbia puede esconderse bajo la apariencia de humildad. Cuánto desprecio puede disfrazarse de autocontrol. Cuánta necesidad de aprobación puede vestirse de compasión. Y lo peor de todo es que el mundo, muchas veces, te aplaude por eso. Porque pareces sereno, pareces sabio, pareces bueno. Pero tú lo sabes. Tú sabes cuando estás actuando. Y ese conocimiento silencioso es el que corrompe por dentro. Porque mientras te admiran, tú te desprecias. Porque sientes que estás mintiendo. Y no hay peor castigo que traicionarte a ti mismo para agradar a los demás. La virtud, decía Epicteto, es lo único verdaderamente valioso. Pero también es lo más difícil de sostener. Porque exige vigilancia constante. No basta con hacer el bien, hay que revisar por qué lo haces. No basta con callar, hay que entender desde dónde callas. No basta con parecer fuerte, hay que tener el valor de mostrarse vulnerable. El verdadero estoico no presume de virtudes. Porque sabe que cada una puede degenerar en su opuesto si no se cuida con rigor. La templanza puede volverse apatía. La sabiduría, soberbia. La justicia, rigidez. El coraje, temeridad. Y cuando eso ocurre, no solo dejamos de ser virtuosos. Nos volvemos peligrosos. Porque predicamos una filosofía que no practicamos. Porque nos convertimos en jueces disfrazados de sabios. En farsantes del alma. Así que antes de enorgullecerte por tu evolución, pregúntate: ¿estás realmente siendo mejor, o solo te volviste más hábil para ocultar tus defectos? Porque al final, no se trata de parecer estoico. Se trata de serlo. En el silencio. Sin testigos. Sin aplausos. En esos momentos donde nadie te ve, salvo tú mismo. La filosofía, si no se encarna, es solo decoración mental.
un adorno elegante para conversaciones sofisticadas. Pero para el estoico auténtico, las ideas no son trofeos intelectuales, sino herramientas. Y como toda herramienta, se desgastan si no se usan, se oxidan si solo se contemplan. Marco Aurelio lo entendió como pocos. El hombre más poderoso del mundo, emperador de Roma, escribía cada noche, no para dejar un legado, sino para vigilar su alma. Nadie lo obligaba. Nadie lo leía. Aquellas páginas no eran discursos para los demás, eran espejos para sí mismo. Porque el verdadero estoico no busca impresionar, busca limpiarse. Ese hábito nocturno era su ritual de purificación. ¿Qué hice hoy? ¿Por qué lo hice? ¿Qué sentí al hacerlo? Y lo más importante, ¿qué parte de mí tomó el control? Marco Aurelio no escribía para castigarse, sino para no mentirse. Porque entendía que el mayor enemigo no está afuera. No es el bárbaro, el traidor, el destino incierto. Es el ego. Ese impostor que se disfraza de virtud, que te susurra que estás bien, que te excusa con 1000 argumentos, que convierte tus defectos en fortalezas mal interpretadas. Y si no lo vigilas, te destruye con tu propio consentimiento. Ahora imagina que antes de dormir, tú también te enfrentas a ese espejo. No con culpa, sino con coraje. No para autoflagelarte, sino para descubrir en qué momento del día dejaste de ser tú. Hazte preguntas incómodas. ¿Hoy actué desde el amor o desde la necesidad de validación? Esa sonrisa que diste, ese consejo que ofreciste, ese gesto amable, ¿nacieron del deseo genuino de servir o fueron una forma de pedir atención disfrazada? Porque el ego también sabe sonreír. Hoy escuché para comprender o para responder. Cuando alguien te hablaba, ¿estabas presente o esperando tu turno? ¿De verdad absorbiste lo que el otro quería expresar, o solo esperabas el momento para imponer tu punto de vista, tu sabiduría, tu experiencia? Porque el ego detesta escuchar, quiere siempre ser protagonista. ¿Hoy fui realmente humilde o simplemente me mostré humilde? ¿Fue humildad auténtica o estrategia social? Porque hay una humildad que nace del alma y otra que se ensaya frente al espejo. Una calla por respeto, la otra por cálculo. Una no se preocupa por cómo luce, la otra vive pendiente de parecer buena. Ese momento de autoobservación no es un ritual espiritual vacío. Es una cirugía silenciosa. Ahí, en la penumbra del final del día, cuando nadie más te mira, cuando no hay cámaras ni testigos ni likes ni juicios externos, solo queda tu conciencia. Y entonces, por fin, puedes verte. Y al verte, eliges, repetir o corregir. Porque cada día es una oportunidad para morir a tu versión anterior y nacer en una un poco más honesta. No perfecta. No idealizada. Solo más alineada con lo que verdaderamente eres, debajo de todos los disfraces que el mundo te enseñó a usar. El examen interior no es una práctica cómoda. Es una guerra civil silenciosa. Requiere valor para admitir que a veces haces el bien por miedo, que cedes por inseguridad, que opinas por ansiedad, que callas por cobardía, que ayudas porque quieres ser amado, no porque amas. Pero es ahí donde empieza la verdadera filosofía estoica. No en las frases subrayadas, no en los posts inspiradores, no en la apariencia serena, sino en esa decisión íntima, radical y solitaria de ser verdadero. El estoico no necesita que el mundo lo admire. Necesita que su alma no lo rechace. Por eso examina su día, no como juez ni como verdugo, sino como alquimista, para transformar el plomo de sus errores en la semilla de una virtud más auténtica. Y cuando eso se convierte en hábito, la vida entera se convierte en práctica. No hay acto sin conciencia. No hay impulso sin revisión. No hay ego sin resistencia. La lucidez se afila en el silencio. Y en ese ejercicio diario, discreto, exigente, Marco Aurelio no se convirtió en emperador de Roma, sino en emperador de sí mismo. ¿Y tú? ¿Te atreves a mirarte sin adornos esta noche? Vivimos en una época donde todo parece ser una competencia disfrazada de autenticidad. ¿Quién medita más? ¿Quién lee más filosofía? ¿Quién se desconecta de las redes sociales? ¿Quién sufre menos por las emociones? Todo puede convertirse en una nueva forma de estatus. Una jerarquía espiritual silenciosa. Un club de los que ya entendieron. Pero dime, ¿qué diferencia hay entre el que presume su dinero y el que presume su desapego? ¿Entre el que exhibe su cuerpo y el que exhibe su supuesta sabiduría? Séneca lo dijo con crudeza,
Ningún hombre es superior a otro si no se ha conquistado a sí mismo. Y esa conquista no se mide en logros visibles. No se exhibe. No se publica. Se vive por dentro. En lo invisible. En lo que no da likes ni aplausos. El ego tiene muchas máscaras, y una de las más difíciles de detectar es la superioridad disfrazada de virtud. Te dices estoico, y en el fondo te sientes mejor que los demás por serlo. Te dices sabio, y miras con condescendencia al que aún está dormido. Te dices humilde, y disfrutas secretamente de que los otros lo noten. Ahí empieza el autoengaño. La verdadera humildad no es una pose. No es una estética. No es hablar suave, ni mirar al suelo, ni usar frases de Marco Aurelio. La humildad no necesita mostrarse, porque no se piensa a sí misma. Simplemente está. Habita. Se expresa sin quererlo. Es como el aroma de una flor, no grita, no compite, no pide ser reconocida. Y, sin embargo, es imposible no notarla. El sabio no se cree sabio. Porque cuanto más comprende, más se da cuenta de lo poco que sabe. Porque cuanto más se conoce, más reconoce sus sombras. Porque cuanto más crece, menos necesidad tiene de comparar su altura. La superioridad nace de la inseguridad. De la herida no resuelta que necesita ponerse por encima para no sentirse menos. Es un grito interno que dice, mírame, valídame, confírmame que soy especial. Pero el alma verdaderamente fuerte no busca tronos. Ni en lo social, ni en lo espiritual. Se sabe igual a todos, distinta a nadie, valiosa por el simple hecho de ser. El estoico que se cree mejor por su templanza, ya la perdió. El que se vanagloria de su autodominio, ya está dominado por el orgullo. El que predica virtud desde el pedestal, ya ha caído en la trampa del ego más sutil. No se trata de negar tu progreso. Se trata de no hacer de tu progreso una bandera. Porque si lo haces, convertirás tu camino en una nueva prisión. Y el estoicismo, en lugar de liberarte, se volverá una identidad más que defender. ¿Quieres una prueba de fuego? Mira cómo tratas a quien piensa distinto. A quien aún reacciona con ira, a quien se ahoga en la ansiedad, a quien te interrumpe con opiniones vacías. ¿Lo miras con compasión o con desprecio disfrazado de comprensión? ¿Toleras al otro o simplemente lo soportas sintiéndote superior? Porque el que realmente ha conquistado algo dentro de sí, ya no necesita distinguirse. Ya no se compara. Ya no se siente más. Y eso, amigo, es lo más difícil. En un mundo que te empuja a sobresalir, el verdadero sabio se funde. En silencio. En sencillez. En presencia. Camina entre los hombres sin levantar polvo. No habla más fuerte, no exige atención. Y, sin embargo, su sola existencia transforma. No es superior. Es libre. Y por eso, ya no necesita serlo. El ego no necesita grandes escenarios para actuar. No espera a que seamos ricos, poderosos o célebres. Le basta con lo cotidiano. Se cuela en los pequeños gestos, en las frases sueltas, en la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Mira a tu alrededor. O mejor aún, mírate a ti. Esa vez que corriges a alguien en un comentario de redes. No lo haces por altruismo, ni para elevar la conversación. Lo haces porque te incomoda que otro diga algo incorrecto frente a ti. Porque quieres dejar claro que tú sabes más. Que tú tienes el dato preciso. Que tu opinión es la informada. Y claro, te dices a ti mismo que es por el bien común, pero en el fondo solo estás alimentando el ego del sabio. O cuando compartes una reflexión profunda. Tal vez una frase de Epicteto, o una idea tuya nacida del silencio. Y no está mal compartirla. Lo valioso merece ser dicho. Pero, ¿qué sientes después? ¿Tranquilidad porque expresaste algo verdadero? ¿O ansiedad por ver si ya llegaron los likes? ¿Te conectas con quienes te leen, o solo esperas que te aplaudan? ¿Hablas desde la necesidad de aportar, o desde la necesidad de ser validado? Y piensa en esto, estás escuchando a alguien contarte sus problemas. Tú asientes, incluso parece que prestas atención. Pero por dentro, tu mente ya se activó, estás buscando en tu memoria una historia tuya que lo supere. Algo que te permita tomar la palabra, recuperar el centro. Lo haces sin darte cuenta. No por crueldad,
sino porque el ego odia estar en segundo plano. Porque cuando no brillas, sientes que no existes. La vida cotidiana está llena de trampas sutiles. El ego, como el agua, se adapta a cualquier forma. Puede vestirse de humildad, de sabiduría, de generosidad. Por eso no basta con preguntarte ¿qué estoy haciendo? La verdadera pregunta es ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde el amor o desde el hambre de atención? ¿Desde el deseo de ayudar o desde la necesidad de ser necesario? ¿Desde la presencia o desde la estrategia de reconocimiento? Y esta reflexión no es para castigarte. No se trata de flagelarte por cada gesto contaminado de ego. Se trata de observarte con radical honestidad. De volver a ti, una y otra vez, hasta que tu intención sea tan limpia que no necesite ser vista. Porque lo invisible es lo que realmente sostiene al alma. La práctica estoica no se mide en grandes actos heroicos. Se revela en cómo miras a quien te contradice. En cómo corriges sin herir. En cómo hablas sin imponerte. En cómo compartes sin esperar nada. Tal vez hoy puedas detectar uno de esos gestos automáticos. Uno solo. Y cambiarlo. Tal vez hoy puedas decir algo que aporte, sin necesidad de que lo noten. Tal vez hoy puedas escuchar, sin pensar en tu propia historia. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero entrenamiento. No con teoría. No con frases célebres. Sino en los espacios íntimos de lo cotidiano. Ahí donde el ego siempre quiere hablar más alto, y tú eliges callar. Ahí donde podrías brillar, y eliges alumbrar a otro. Ahí donde podrías imponer, y eliges comprender. Esa es la práctica invisible. La que no se aplaude, pero transforma. Nos han enseñado a pensar que reconocer nuestros defectos es una debilidad. Que admitir la sombra es perder dignidad. Que aceptar que también hay algo de narcisismo en nosotros es casi una traición a nuestra imagen. Pero el estoicismo no se construye sobre máscaras, sino sobre el desmantelamiento de ellas. Aceptar que tienes un ego hambriento, una necesidad constante de reconocimiento, una voz interior que a veces quiere aplausos más que verdad, no te hace peor persona. Te hace humana. Te hace humano. Y en esa aceptación empieza la verdadera práctica. Porque solo puedes transformar aquello que te atreves a mirar de frente. Sin adornos. Sin excusas. Sin justificaciones espirituales. Marco Aurelio, emperador de Roma, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, escribió para sí mismo palabras que son una bofetada de humildad: no actúes como si fueras a vivir 1000 años. La urgencia de hacer el bien está aquí y ahora. ¿Te das cuenta? No hablaba desde la cima, sino desde el abismo interior que todos compartimos. No se creía superior por saber, por tener poder o por practicar la filosofía. Se recordaba cada noche que él también era frágil. También tenía un ego. También estaba aprendiendo. Y eso es lo que a veces olvidamos. Que el ego nunca desaparece del todo. Que no existe una versión pura de nosotros mismos esperando al final del camino. Que incluso en los gestos más nobles puede haber un rastro de orgullo. Incluso en las buenas intenciones puede colarse el deseo de ser visto como virtuoso. Pero eso no es motivo para rendirse. Es motivo para vigilarte. Para conocerte. Para vivir más despierto. El estoicismo no busca convertirte en una estatua de mármol, fría, perfecta, intocable. Busca que vivas plenamente encarnado. Que seas dueño de ti. No desde el control rígido, sino desde la lucidez. Domesticar el ego no es hacerlo desaparecer, sino enseñarle su lugar. Como a un animal salvaje que puede convivir contigo si aprendes a guiarlo. El ego no es tu enemigo, pero tampoco es tu guía. Es una fuerza poderosa que puede arrastrarte o ayudarte, según donde lo pongas. ¿Te imaginas qué pasaría si pusieras esa energía egocéntrica al servicio de algo más grande que tú? No para sobresalir, sino para servir. No para demostrar, sino para construir. No para alimentar tu identidad, sino para dejar huella sin firmarla. Ese es el giro radical. Cuando ya no vives para ti, sino desde ti. Cuando dejas de preguntarte cómo ser admirado, y empiezas a preguntarte cómo ser útil. Cuando no buscas brillar, sino iluminar. Cuando no finges virtud, sino que cultivas una virtud tan auténtica que no necesita ser vista. Reconciliarte con tu humanidad es el primer acto de sabiduría.
Porque nadie puede avanzar con el alma en guerra. Porque no puedes trascender lo que no comprendes. Y porque solo quien se conoce con honestidad brutal puede cambiar con verdadera libertad. Quizás nunca serás del todo libre del ego, pero puedes ser libre en tu relación con él. Puedes mirarlo con ternura y con firmeza. Y cuando intente gritar, podrás decirle, ya no me mandas. Pero si quieres colaborar, camina conmigo. Ese es el camino estoico. No el del juicio. No el del perfeccionismo. Sino el del compromiso diario con lo que eres y con lo que puedes llegar a ser. Si algo de esto resonó contigo, no lo deseches. Obsérvalo. Abrázalo. Aprovéchalo. Porque la incomodidad es el umbral de la transformación. Y si esta reflexión te ha hecho pensar que quizá hay más de ti por explorar, entonces estás listo. Estás lista. No para eliminar al narcisista, sino para conocerlo, comprenderlo, y desde ahí, trascenderlo. Quiero saber tu opinión. ¿Te has sentido identificado con alguno de estos ejemplos? ¿Crees que alguna vez usaste tu crecimiento para alimentar tu ego? Cuéntamelo en los comentarios. Este canal es una comunidad para quienes no temen mirarse sin filtros. Y si quieres seguir explorando, mira este otro vídeo. ¿Puede un narcisista volverse estoico? El duelo del ego y la virtud. Te prometo que es un viaje que vale la pena. Suscríbete a Linaje Estoico. Aquí no te prometemos iluminación, sino preguntas que valen más que 1000 respuestas. Epicteto decía, no te preocupes por ser mejor que los demás. Preocúpate por ser mejor que ayer. Porque al final, el verdadero enemigo no está en el mundo. Está en ti. Y también está la posibilidad de liberarte.